Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 3 minutos del día jueves 14 de enero de 2021, damos inicio a esta sesión plenaria de resolución. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes, secretario general. Saludo y agradezco a las personas que siguen la presente transmisión a través de las redes sociales YouTube y Facebook. Para dar inicio, solicito al secretario general proceda a realizar el pase de lista correspondiente. Muy buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a realizar el pase de lista correspondiente. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Presente. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. Presente. Magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga. Presente. Magistrada presidenta, hago constar que existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. Le solicito, por favor, de cuenta de los asuntos listados para esta sesión. Claro que sí, magistrada presidenta. El primer asunto listado corresponde al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, relativo al expediente TEH-JDC-337-2020, promovido por Luis Alberto Villegas Nochebuena y otro, en contra de la negativa de tomar protesta de ley como regidores propietarios del Partido Acción Nacional, señalando como autoridad responsable al Ayuntamiento de Calnali, Hidalgo. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez para la exposición del proyecto a su cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señor magistrado, secretario general, muy buenas tardes. Doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente del que acaba de referir el secretario general respecto al juicio de la protección de derechos político-electorales del ciudadano promovido por los ciudadanos Luis Alberto Villegas Nochebuena y Diana Citlali Juárez Hernández en su carácter de regidores por el principio de representación proporcional en el municipio de Calnali, Hidalgo, en contra de la omisión por parte de los demás integrantes del ayuntamiento de dicho municipio de permitirles rendir protesta del cargo. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar el medio de impugnación por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 353, fracción sexta del Código Electoral del Estado de Hidalgo, que establece que los medios de impugnación previstos en el Código serán improcedentes y se desecharán de plano, entre otras causales, que el acto de resolución recurrido sea inexistente o haya cesado sus efectos. En el caso concreto, y de las constancias que en el auto se desprende que el acto reclamado ha cesado sus efectos en razón de que los actores rindieron protesta en el cargo de regidores para el municipio de Calnali, Hidalgo, el día 24 de diciembre, además de ya haber cobrado su primera quincena como regidores y por estar en la lista de asistencia a la sesión del ayuntamiento de fecha 24 de diciembre de 2020, documentales públicas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo estipulado por el artículo 361 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, por lo que queda corroborado que es para esta ponencia que el acto reclamado ha cesado sus efectos, motivo por el cual se propone desechar en medida de impugnación. En la cuenta, magistrada presidenta, señor magistrado, quedo a sus órdenes. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿está a nuestra consideración el proyecto expuesto? Sin comentarios. Gracias. Al no existir comentarios tampoco de mi persona, le solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Es mi consulta. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga. A favor de la propuesta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. Proceda a dar lectura con los puntos resolutivos del proyecto aprobado, por favor. Con su autorización, magistrada. En el expediente de análisis se resuelve, único, se desecha de plano la demanda interpuesta por los ciudadanos Luis Alberto Villegas Nochebuena y Diana Citlali Juárez Hernández por haber cesado sus efectos el acto impugnado. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Le pido, por favor, continúe con el orden del día. Con su autorización, magistrada. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, relativo al expediente TEH-JDC-340-2020, promovido por Andrés Espinosa Galván y otros, en su carácter de regidores propietarios y síndico de primera minoría del Ayuntamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo, respectivamente,
en contra del acuerdo aprobado por la Asamblea Municipal en el punto octavo del orden del día de la primera sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez para la exposición del proyecto a su cargo. Con el permiso del Pleno, magistrada, magistrado, pongo a su consideración el proyecto de resolución que acaba de dar cuenta el secretario general relativo al juicio ciudadano promovido por Andrés Espinosa Galván y Angélica Cruz Barragán, Ida Miranda Hernández, Salazar, Marta Magueri, Rivera Núñez, en su calidad de regidores y síndica del Ayuntamiento de Jutla de Reyes Hidalgo. Los accionantes señalan como acto impugnado el acta de la primera sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Jutla de Reyes Hidalgo celebrada el 17 de diciembre del año 2020, donde se aprobó el punto octavo como punto de acuerdo en donde se autoriza al presidente municipal constitucional Andrés Andrade Zurutuza para firmar contratos y convenios con dependencias de gobierno y particulares. Al respecto, después de realizar un análisis del marco normativo relacionado con la integración de los ayuntamientos y los derechos y obligaciones, tanto del presidente municipal, de síndicos y regidores que integran el ayuntamiento de esta ponencia a mi cargo, propone declarar fundado el agravio hecho valer por los accionantes por las siguientes consideraciones. Del marco normativo analizado en el proyecto que hoy se pone a su consideración, se establece que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Además, este será autónomo en su régimen interior. En este orden de ideas, y como lo establece el marco normativo, son facultades y obligaciones del ayuntamiento, entre otras, administrar su hacienda, controlar la aplicación correcta del presupuesto de egresos del municipio, administrar su patrimonio y autorizar al presidente municipal para que puedan celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales sobre asuntos de interés público, requiriéndose la aprobación de las 2/3 partes de los miembros del ayuntamiento en la enajenación de bienes inmuebles propiedad del municipio o para comprometer a este por un plazo mayor al periodo de gobierno municipal en funciones. Asimismo, los ayuntamientos deberán resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y podrán funcionar con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Adicionalmente, los miembros del ayuntamiento tendrán iguales derechos y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo cuando se exija la mayoría calificada. Con lo anteriormente expuesto, esta ponencia propone que autorizar de forma abstracta, genérica, indeterminada e indefinidamente al presidente municipal para celebrar contratos y convenios con particulares e instituciones oficiales limita el derecho de los integrantes del Ayuntamiento de Jutla de Reyes Hidalgo a desempeñar su cargo, puesto que restringe la posibilidad de ejercer una de las funciones de control y vigilancia que tienen respecto de la hacienda pública, del patrimonio municipal y de la aplicación correcta del presupuesto, lo que se traduce necesariamente en una imposibilidad de representar los intereses de la comunidad y en especial de aquellos ciudadanos que los eligieron. Asimismo, se vulnera por una parte el derecho de ser votado, esto es, el ejercer el cargo en forma manifiesta, y por otra equivaldría a una suerte de renuncia a cumplir con un mandato representativo que está informado en la votación ciudadana por la que fueron electos los integrantes del ayuntamiento. Por tanto, que son inherentes a su cargo. Aunado con ello, se vulneran los principios como lo son el de representatividad y el relativo a que todas las decisiones trascendentes para la hacienda pública la tomen en forma colegiada. Por tanto, y con lo analizado en esta ponencia, en el proyecto se determina declarar fundado el agravio expuesto por los gestionantes. Por lo que al resultar fundado el agravio hecho valer por los accionantes, en consecuencia, se propone ordenar modificar parcialmente el acta de la primera sesión ordinaria respecto al punto número 8 y dejar sin efectos de facultad al presidente municipal de Jutla de Reyes Hidalgo de celebrar contratos sin que previamente sean puestos a consideración de los integrantes del ayuntamiento, lo que se traduce en el respeto al derecho de ser votado en su vertiente de ejercicio de cargo de síndicos y regidores, de conocer previamente el objeto de cada contrato, discutirlo y aprobarlo. Es la cuenta, magistrada, magistrado. Quedo a sus órdenes. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿está a nuestra consideración el proyecto expuesto?
Adelante, magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, en principio, reconocer el trabajo hecho por la ponencia del magistrado Manuel y también manifestar mi adhesión al proyecto en el sentido de que hemos nosotros ya comentado de manera muy frecuente en las reuniones previas de esta situación que ha venido prevaleciendo en los ayuntamientos y particularmente los precedentes que se han sentado en el caso particular de Pachuca, Villa de Tezontepec, que fueron resueltos por este mismo tribunal, y uno de ellos llevado hasta la Sala Regional Toluca, donde se adopta precisamente el criterio que hoy estamos reiterando en el sentido de que los regidores, que los síndicos tienen en todo momento la facultad para supervisar, vigilar que este tipo de contratos previamente les sean circulados para su conocimiento y una vez que ellos tengan pleno conocimiento respecto a qué se está comprometiendo el ayuntamiento, faculten al presidente municipal para que sea quien firme en representación del ayuntamiento. Por lo tanto, manifiesto mi adhesión al proyecto expuesto por el magistrado Manuel y que en lo sucesivo, en el caso particular que hoy se está juzgando, se tenga por parte de los miembros, de todos los miembros del ayuntamiento, conocimiento pleno respecto a cuáles son las obligaciones a las que se está sujetando, en su caso, el ayuntamiento en los contratos que se vayan a suscribir. Es cuanto, magistrado presidenta. Gracias, magistrado. Asimismo, yo también adelanto mi voto a favor del proyecto, manifestando que es un hecho que, conforme a la ley, los regidores tienen que ejercer su derecho para poder conocer cuáles son los contratos que va a suscribir el ayuntamiento previamente para facultar a los presidentes municipales para que estos puedan hacerlo. ¿Existe algún otro comentario? De no existir más comentarios, le solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con mi ponencia. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. A favor del proyecto que se presenta. Magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga. Como lo adelanté, a favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. Sirva, por favor, dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. Con su autorización, magistrada. En el expediente de análisis se resuelve, primero, este tribunal electoral ha sido competente para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se declara fundado el agravio hecho valer por los accionantes, en consecuencia se ordena al Ayuntamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo estar a lo establecido en los efectos de la presente sentencia. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. ¿Puede continuar con el orden del día, por favor? Con su autorización, magistrada. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Leodegario Hernández Cortés, relativo al expediente TH-JDC-002-2021, promovido por Javier Baños Morales en su carácter de militante del Partido Morena en el estado de Hidalgo, en contra de la sesión ordinaria realizada el día 3 de enero del presente año, por el Consejo Estatal del referido partido, así como la elección de la presidenta, secretario general y secretaria de organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Leodegario Hernández Cortés para la exposición del proyecto a su cargo. Muchas gracias, presidenta, magistrado, secretario. Someto a su consideración el proyecto de acuerdo plenario, cuya clave ya fue referida por el secretario general, dictado dentro del juicio ciudadano promovido vía per saltum por Javier Baños Morales, quien se ostenta como militante del partido político Morena y por medio del cual impugna la sesión ordinaria del Consejo Estatal de dicho instituto político, donde se eligió a los cargos de presidenta, secretario general y secretaria de organización, toda vez que a su decir los miembros del Comité Ejecutivo Estatal carecían de legitimación para llevar a cabo dichos nombramientos. Bajo ese contexto se propone reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido de Mérito, en virtud de que, cuando se trata de casos en que los ciudadanos aleguen que un acto o resolución partidista les afecta sus derechos político-electorales, en primer lugar, deben presentar los medios de defensa internos contemplados en la normatividad del instituto político al que pertenecen,
a través de los cuales se puede analizar su planteamiento y solo después de agotar dichos medios estar en condición jurídica de presentar un medio de impugnación competencia de este Tribunal Electoral. Si bien el actor señala en su escrito de demanda que acude a este órgano jurisdiccional vía per saltum, no obstante, no justifica las razones por las cuales procede el salto de la instancia partidista, pues para que se actualice esta figura es necesario que existan condiciones jurídicas o de hecho que así lo demuestren, lo que sucede cuando se presenta la posibilidad de que la normativa del partido no prevé medios de defensa o que existiendo impliquen una merma irreparable a algún derecho o que objetivamente se carezca de condiciones de imparcialidad del órgano resolutor, lo que en la especie no acontece. Es por ello que, al tratarse de asuntos internos de los partidos políticos, como lo es la elección de los integrantes de sus órganos, previo a acudir a este tribunal electoral se debe privilegiar la instancia partidaria, por la cual se pretenda modificar o revocar el acto o resolución controvertida. Por tanto, en el caso concreto, y toda vez que el promovente controvierte un acto emitido por un órgano de partido en el que dice militar, los cuestionamientos planteados deberán ser resueltos por los órganos establecidos en su normativa interna al existir un medio de impugnación idóneo en sus estatutos. Derivado de que en el caso de estudio se incumple el principio de definitividad, es evidente que la vía intentada resulta improcedente. No obstante, lo anterior no trae como consecuencia necesariamente el desechamiento de su demanda, precisamente porque es obligación de toda autoridad jurisdiccional privilegiar el derecho de acceso a la justicia para que toda persona sea oída sin discriminación, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, fortaleciendo así los mecanismos de tutela efectiva de sus derechos y de resolución de sus conflictos a través de los recursos accesibles y adecuados. En consecuencia, esta ponencia considera que no se actualiza alguna de las hipótesis para la procedencia del per saltum, por una parte, porque no se tornaría irreparable la eventual afectación a la esfera de sus derechos del actor, y por la otra, porque la normativa intrapartidaria prevé un medio de impugnación, competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, apto y eficaz para obtener la restitución del derecho. Expuesto lo anterior, es que se propone remitir el expediente al órgano de justicia intrapartidaria, quien está en posibilidad de conocer y resolver el medio de impugnación planteado de conformidad con lo establecido en su normatividad interna, al mismo tiempo de garantizar al actor su derecho a la tutela judicial. Lo anterior contribuye a garantizar la autonomía partidista, de manera que sean los propios institutos políticos los que, en principio, tengan la oportunidad de resolver las controversias que surjan al interior, ya que al considerar lo contrario, constituye una visión restrictiva del derecho de acceso a un medio de defensa partidista que por disposición constitucional y legal debe ser garantizado por los partidos políticos, debido a que ello salvaguarda la posibilidad de resarcir el derecho político que se estima violado dentro de su competencia. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado, y está a su consideración. Gracias, magistrado. Magistrado, está a nuestra consideración el proyecto expuesto. Adelante, magistrado Manuel. Sí, efectivamente, adelanto mi voto a favor de la propuesta que nos hace el magistrado Lodegario Hernández, sobre todo porque el artículo 41 constitucional nos establece ciertas limitaciones para intervenir en vida política de los partidos, de los propios partidos, y al existir esta circunstancia de un mecanismo eficaz de defensa de los propios militantes al interior del partido, es que considero que adecuadamente se analizó en la ponencia del magistrado Lodegario Hernández esta circunstancia. Por otro lado, sí es importante dejar señalado que el salto de distancia es un caso excepcional, donde por urgencia, por necesidad, por temporalidad, o porque no existe algún otro mecanismo de restitución de derechos de los militantes del partido político, pudiéramos actuar. Así atinadamente lo señala en la cuenta y así mismo en el acuerdo plenario del magistrado, por lo cual adelanto mi voto a favor. ¿Sería cuanto, magistrado presidente? Gracias, magistrado. ¿Existe algún otro comentario? De mi persona no existe comentario, por lo que solicito al secretario general proceda a realizar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Como lo adelanté con el sentido del proyecto. Magistrado Lodegario Hernández Cortés. Es mi cuenta, estoy a favor.
Magistrada Presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. Procedo a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. Con su autorización. En el expediente en análisis se resuelve. Primero, es improcedente conocer el medio de impugnación interpuesto por el actor en virtud de las manifestaciones vertidas en la parte considerativa del presente acuerdo. Segundo, se reencausa el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que, en términos de lo precisado en el apartado de efectos del presente acuerdo plenario, dentro del ámbito de su competencia y en el plazo previsto en su normativa interna, conozca y resuelva la controversia planteada de conformidad a lo establecido en sus estatutos. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Proceda a continuar con el orden del día, por favor. Con su autorización. Enseguida, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, relativo al expediente TH-PES-100/2020, promovido por Rafael Sánchez Hernández en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en contra de Daniel Andrade Surtuza, otrora candidato a presidente municipal por Huejutla de Reyes y el Partido Encuentro Social Hidalgo. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez para la exposición del proyecto a su cargo. Con el permiso del Pleno, magistrada presidenta, señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del que acaba de dar cuenta el secretario general, mediante el cual el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo interpone queja en contra de Daniel Andrade Surtuza, otrora candidato a la presidencia municipal del municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo, y el partido político Encuentro Social Hidalgo, por la posible violación de la normatividad electoral referente a la veda electoral al realizar diversas personas publicaciones a su favor en la red social Facebook en los días establecidos para dicha veda electoral. Por lo que, una vez analizados el caudal probatorio que obran autos y del cual se desprende acta circunstanciada en donde se efectúa oficialidad electoral, se observan 12 enlaces de la página Facebook y las cuales esta ponencia acreditó lo siguiente: 9 enlaces de diversos perfiles de la red social Facebook que hacen publicaciones a favor del denunciado. El día 15 de octubre de 2020 se realizaron 2 publicaciones a favor del denunciado. El día 16 de octubre de 2020 se realizaron 5 publicaciones a favor del denunciado. El día 17 de octubre de 2020 se realizó una publicación a favor del denunciado. En el proyecto de cuenta, una vez analizado lo anterior, esta ponencia hace el estudio de la presunta violación. Esto de conformidad con los elementos contenidos en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior 4/2016, de rubro veda electoral, finalidades y elementos que deben configurarla para actualizar una violación en las previsiones legales relacionadas. Para lo cual, se estudiaron 3 elementos, de los cuales solo se pudo acreditar el primero, consistente en elemento temporal, el cual consiste que en la conducta se realice el día de la jornada electoral en los días anteriores. De lo anterior, esta ponencia estima que dicho elemento se acredita toda vez que 9 enlaces de diversos perfiles de Facebook efectuaron publicaciones a favor del denunciado, tal y como se demuestra en el acta circunstanciada efectuada por la autoridad administrativa electoral. 2. Elemento personal, el cual consiste en que la conducta sea realizada por partido político a través de sus dirigentes o militantes, candidatos o simpatizantes. Asimismo, esta ponencia estima que dicho elemento no se acredita toda vez que, si bien las publicaciones denunciadas demuestran una preferencia electoral, de ellas no se demuestra que las personas titulares de dichas cuentas sean militantes o simpatizantes del partido político local Encuentro Social Hidalgo. Lo anterior, toda vez que del acta circunstanciada no se desprende información alguna de dichos perfiles. Tampoco el denunciante aporta prueba alguna, por lo que debe reiterarse la regla de la carga de la prueba, la cual compete al que denuncie su deber de demostrar con prueba idónea en lo que basa su denuncia, y lo cual en su caso no aporta. Elemento 3, elemento material, reside en que la conducta consiste en la realización de reuniones o actos públicos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral. Primero, esta ponencia estima que dicho elemento se acredita en las publicaciones 5, 6 y 8 del acta circunstanciada, que se demuestra
en su punto 33 del cuerpo de la sentencia, toda vez que las publicaciones denunciadas consisten en propaganda electoral. Lo anterior, toda vez que la difusión de las publicaciones realizadas en Facebook se desprende, en esencia, y un llamamiento al voto. Por otro lado, esta ponencia aprecia que no se acreditó dicho elemento en las publicaciones 1, 2, 4, 7, 9, 11 y 12 del acta circunstanciada, toda vez que las publicaciones denunciadas se dan en el contexto de libertad de expresión. Lo anterior es así toda vez que la difusión de las publicaciones realizadas en la red social Facebook demuestra una preferencia electoral y una opinión pública que la efectúan diversos ciudadanos ejerciendo su derecho a la libertad de expresión en sus perfiles personales de Facebook. Por tanto, se puede concluir que debe permitirse la circulación de ideas e información general por parte de los partidos y cualquier otra persona que desee expresar su opinión o brindar información, siempre y cuando no transgreda los límites previstos en la normatividad constitucional y convencional y legal. De modo que al no encontrarse colmados los elementos personal y material en algunas publicaciones, y en otras sí se encuentra la material pero no la personal, que la sola falta de estos elementos es suficiente para no tener por acreditada la infracción denunciada, ya que, como se dijo, no existen más elementos probatorios para sostener que los denunciados sean dirigentes, militantes o simpatizantes que violaron la veda electoral. En consecuencia, al no acreditarse la supuesta violación, esta ponencia estima que no se transgreden los principios de legalidad e imparcialidad en la contienda y mucho menos resulta responsable por culpa en vigilando el partido local Encuentro Social Hidalgo. Como resultado de lo anterior, se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada por el representante propietario del Partido de Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Es la cuenta, magistrado, quedo a sus órdenes. Gracias, magistrado. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto expuesto. Sin comentarios, magistrado. Gracias. Tampoco tengo comentario alguno, por lo que solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Es mi propuesta. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Rosamparo Martínez Lechuga. A favor de la propuesta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. Proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado, por favor. Con su autorización, magistrada. En el expediente de análisis se resuelve, único, se declara inexistente la conducta atribuida a la parte denunciada en los términos precisados en la parte considerativa de la presente sentencia. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Continúe con el orden del día, por favor. Magistrada presidenta, le informo que los puntos del orden del día han sido agotados. Gracias, secretario general. Al haberse agotado los puntos del orden del día, siendo las 12:30 del día jueves 14 de enero de 2021, damos por concluida la presente sesión pública virtual de resolución. Gracias, buenas tardes.